Para continuar con el tema de seguridad en contenedores, vamos a ver rápidamente qué es la problemática o cuál es la principal problemática de seguridad en contenedores que normalmente se encuentra en esas organizaciones. El modelo de responsabilidad compartida en servicios de contenerización como SS y EKS y la defensa en profundidad en contenedores. Entonces, perdón. Normalmente, pues en las virtual machines, cuando se generaba la virtualización, pues tenemos la infraestructura, el hipervisor y un sistema operativo por cada una de las aplicaciones, ya que cada una de las aplicaciones se genera su propia virtual machine, cada una con sus propias dependencias, su sistema operativo y demás. Pero pues los contenedores aceleran mucho tanto el despliegue como la operación y sobre todo la eficacia de los recursos, ya que es un mismo sistema operativo a nivel de host sobre la misma infraestructura y hay un motor de containerización que puede ser Docker o en el caso de Kubernetes, pues Kubernetes. Y lo que permite hacer pues es utilizar todo este mismo sistema para desplegar las aplicaciones, cada una en su contenedor, ¿vale? Sin necesitar de consumir un sistema operativo por cada una de las aplicaciones, sino pues ya ejecutar y optimizar. Son más livianos, son más rápidos. Entonces, normalmente pues challenge en seguridad es, bueno, cómo cada una de estas VMs tenía su configuración y demás, cómo hago yo o cómo hacemos normalmente para asegurar este nuevo, entre comillas, nuevo o último metodología para desplegar aplicaciones. Entonces, básicamente, pues lo que a donde tenemos que darle mucha del foco de seguridad, pues es el sistema operativo del host y cómo montamos ese motor de gestión de contenedores, ¿vale? Entonces, también las diferentes dependencias que tiene cada una de las aplicaciones, precisamente porque todas tienen que estar acá y no tienen que estar una por una, pero bueno, eso es lo que vamos a revisar más adelante. Ahora, en AWS, teniendo en cuenta esta metodología, pues tenemos diferentes servicios, uno OSS y el otro EKS, que básicamente lo que cambian, perdón, y que básicamente lo que cambian es el motor el motor que gestiona los contenedores. Por un lado está ICS, que tiene su motor específico, ya se puede correr independientemente con EC2 o un servicio más gestionado con Fargate, o ahí está el ECS Anywhere, que lo podemos montar, por ejemplo, en un premio en caso de ser necesario. Y está KS que a nivel conceptual es lo mismo, pero tiene un motor diferente que pues ya es Kubernetes per se, pero también se puede montar a nivel de EC2 individual o se puede gestionar a nivel de Fargate y pues lo mismo EKS Everywhere o en cualquier lugar. Entonces, para entender las funciones específicas de seguridad que nosotros tenemos que llevar a cabo, o bueno, que ustedes como clientes tienen que llevar a cabo, hay que entender el modelo de responsabilidad compartida de ICS. Entonces, veamos las tres opciones. EC2, en donde el plano de control como tal lo toma AWS, el motor que gestiona los contenedores como tal lo gestiona AWS, pero el sistema operativo, el tamaño de la instancia, la imagen específica y la configuración como tal de toda esa gestión la lleva a cabo el cliente. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya tenemos más tareas específicas como validar la seguridad sobre qué tipo de instancias podemos usar con el servicio para no desplegar cosas que no deberían ser, qué sistema operativo, la imagen, pues esto normalmente sí siempre es parte de la responsabilidad del cliente y toda la configuración específica de ese plano de control. Mientras que en Fargate, miren todas las tareas específicas que tomamos en AWS, en donde pues ya simplemente le decimos necesitamos correr estas aplicaciones con esta imagen y pues el servicio se encarga de gestionar qué tipo de sistema operativo necesita, cómo se configura el motor de orquestación, qué tamaños de instancia, independientemente pues ya por debajo todo eso lo va haciendo Fargate y pues el cliente como tal se encarga de las imágenes. Eso sí, como siempre, el acceso final a los datos del cliente es del cliente, la gestión de identidades y accesos siempre es del cliente y la configuración de red y firewall también siempre es del cliente, pues que están también presentes en Fargate y en EC2. Entonces, los dos sabores, entre comillas, de ICS, pues son un servicio más o menos gestionado dependiendo de la opción que ustedes escojan, también más o menos customizable, precisamente dependiendo de la opción que escojan, pero pues las tareas ya es importante entenderlas a nivel de seguridad que van a realizar ustedes como clientes con cada uno de los dos servicios. En este caso, EKS.
por el tema ya como motor de containerización que es Kubernetes, pues nos cambia un poquito la gráfica, un poquito entre comillas, y es, en este caso, los workers, si ustedes van a gestionar como tal los workers, básicamente, es decir, ya no a nivel de contenedores, sino todo el sistema workers, el plano de control de Kubernetes también lo gestiona AWS, el servidor de API, el gestor de controladores, el scheduler. Digamos, la gestión de la capa más grande de gestión la toma AWS, la capa, el plano de control. Pero a nivel de cliente, pues ya la configuración de los VPC, cómo escalan los nodos, la configuración específica del clúster, sistema operativo, el QLE, todo el tema de configuración de permisos entre un nodo u otro, entre un worker node y otro, entre un pod y otro, todo eso ya lo validan ustedes internamente como clientes. Y pues precisamente todas estas políticas de la red, el RBAC, las cuotas, límites, bueno, todo lo que ya son directamente configuraciones. Lo que les decía siempre, IAM, código y datos, imágenes, normalmente hacen parte siempre de responsabilidad del cliente. Eso con workers. Ahora, podemos tener gestionados los grupos de nodos por AWS. Entonces ya simplemente aquí le ponemos unos parámetros específicos, ya no tenemos que ingresar hasta los config files, sino directamente pues dentro de la configuración del servicio se le dan los requerimientos y parámetros. Y pues AWS se lleva una parte de la configuración interna de pues lo que es el kubelet, el sistema operativo y demás, con la necesidad de esos parámetros específicos como parte de ustedes, como por parte de ustedes como clientes. Mientras que con Fargate, nuevamente, nos llevamos mucha de la carga, el escalado de los nodos de trabajo, ya toda la parte del sistema operativo, QLED, y la configuración específica de las AMIs, o no la imagen, sino de la AMI, de dónde se toma, permisos sobre la AMI y demás, hacen parte de AWS. Configuración de VPC pues iba a quedar por parte del cliente y pues de ahí para arriba esto no cambia, porque estos sí ya son directamente parámetros específicos que ustedes van a agregar dentro de su orquestador de kubernetes. ECR básicamente es un sistema que nos permite, o es un registro de imágenes que nos permite pues controlar las versiones de las imágenes, quién tiene acceso, tanto no para crearla, para meterla en el registro per se y para accederla a ese registro. Y pues desde qué servicios o desde qué cargas de trabajo específicas se pueden consumir. Entonces es muy importante entender toda la configuración de seguridad que tenemos en iniciar para gestión de imágenes. Esta es la gestión de la seguridad, pueden estar encriptadas, pueden estar comprimidas, el control de acceso a las imágenes. También hay un scan push, que es por ejemplo cuando agregamos una imagen, podemos hacerle cierto tipo de escaneos y validaciones de seguridad, pues para estar seguros, o no estar seguros, no, pero sí para hacer em, validaciones de seguridad antes de subir al registro y que si tiene algún problema, pues no lo indica que es el scan push de ECR. Teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, es importante entender la defensa en profundidad en contenedores. Entonces, dependiendo si utilizamos EC2 o Fargate, pues vamos a llevar a cabo unas u otras actividades, como les decía, pero entendiendo que a nivel de la primera capa es el host, entonces entender la distribución completa, qué sistema operativo vamos a utilizar, si es Amazon Linux 2, si es una distribución optimizada para contenedores, em, una distribución específica para Kubernetes. Los requisitos de multitenancy, pues es básicamente toda la operación de la infraestructura que tenemos ahí, que necesitamos ahí, la capacidad de la infraestructura. Ya cuando hablamos del contenedor específico, tenemos que verificar tiempos de ejecución, padrones, que las imágenes no puedan ser cambiadas, y confiar en esas imágenes. Los contenedores utilizan el mismo OS. Entonces, pues, por eso es tan importante la seguridad en la imagen. Para las dependencias, bueno, una vez creemos las diferentes dependencias, en el Dockerfile, por ejemplo, indicamos cuáles son las dependencias y se analiza en el código, pues si esas dependencias pueden llegar a tener vulnerabilidades o no. Como les decía, ECR cubre parte de este análisis con el scan push. Y a nivel de código fuente, pues ya directamente es validar que el código como tal no tenga vulnerabilidades. Esto sí es parte de lo que ustedes tienen que hacer directamente porque eso ya es código fuente de las aplicaciones. Se debe hacer la configuración.
Contraseñas, claves API, conectividad entre los nodos, en el caso de KS, lo mismo conectividad entre los pods, demás, qué permisos tienen los diferentes pods, los diferentes worker nodes, etcétera. Por ejemplo, si vamos a tener worker nodes para hacer app mesh o algo así dentro de Kubernetes, pues toda esta configuración va internamente. Y pues ya los datos, ¿no? Los datos que se procesen dentro de esas aplicaciones, pues ya van a ser datos básicos de la empresa y demás. Si ustedes ven, pues la idea es proteger los datos con los controles de seguridad con cada una de estas capas. Ahora vamos a hablar precisamente de una funcionalidad que tiene GuardDuty, que es el Threat Detection en EKS. Y es lo mismo que hablábamos del Extended Threat Detection, pero enfocado en EKS, en donde hacemos exactamente lo mismo que les comentaba, en donde no solamente se generan findings de posibles actividades anómalas y amenazas dentro de EKS, sino que ya directamente pues, nos muestra los recursos relacionados, si hay findings relacionados con esta actividad. Y bueno, pues acá está el ejemplo. Es muy parecido a lo que vimos, solamente que enfocado en Kubernetes. En este caso, pues es un potencial compromiso de un clúster de KS, en donde se identificaron actividades de escalación de privilegios y pues de impacto específico sobre el compromiso del clúster. Entonces, lo mismo, aquí vemos las señales, en este caso son 11. Es decir, hay 11 findings específicos relacionados solamente con escalación de privilegios y pues aquí esto nos permite obtener mucha información tanto para responder como para investigar de una forma muy rápida. Perdón. Acá pues bueno, es un zoom a lo que estábamos hablando para que sea un poquito mejor. Y aquí son las señales pues que son básicamente los findings. En este caso, CarDuty tiene detección de amenazas mejorada con monitoreo de runtime. Entonces era un poco lo que les decía ahorita es, vea, mire, no solamente estamos validando a nivel del comportamiento de red, del comportamiento de malware, sino que también a nivel de plano de control se hacen validaciones específicas de cómo se está comunicando ese orquestador, que está gestionando a nivel de red de contenedores y las amenazas específicas de los contenedores y sobre todo se valida amenazas de eventos en proceso con el runtime, es decir, se valida, por ejemplo, actividades anómalas dentro del runtime. ¿Cómo lo vemos diferentes? Por ejemplo, en este caso veíamos que una instancia X se estaba comunicando con un command and control server, pero el monitoreo de runtime, pues ya como está dentro como tal la validación es dentro de los procesos, pues ya nos dice específicamente qué path, qué proceso, en qué ruta, qué parte como tal del sistema está generando esa comunicación. Como ven acá hay un Process ID, bueno, varios Process ID, el namespace específico que está generando esa conectividad, entonces pues ya nos da muchísima más información. Este monitoreo de runtime o el runtime monitoring pues está también como una funcionalidad extra que tiene Garaduri que se debe activar. Con la identificación, digamos, en este runtime monitoring, pues vemos una EC2 que tiene una conectividad, pero dentro de la EC2 a nivel de contenedores puede estar corriendo muchísimas tasks, muchísimos namespaces, y pues no nos da la información con la básica, mientras que pues al tener, por ejemplo, este namespace como tal, podemos encontrar incluso el task específico que está llevando a cabo esa actividad anómala. Tenemos diferentes categorías de detección de amenazas con el runtime monitoring, como infección por malware. Ya no validamos firmas de malware, sino directamente comportamiento en el runtime, comportamiento para minería de criptomonedas, runtime drift, que es básicamente cambios en el comportamiento normal del runtime de los contenedores, escape de contenedores a nivel de privilegios y ejecución remota de código, evasión y defensa. Y pues para cada uno de estos básicamente hay un tipo de finding que les va a dar toda la información específica de lo que está pasando. Entonces, un ejemplo, escape de contenedores, una escalación de privilegios desde el runtime y básicamente hubo en el mount host hubo un cambio, por ejemplo, de configuración. Entonces, ahí vemos específicamente qué puede estar pasando. Y ahora Detective precisamente permite investigar datos de runtime monitoring de ICS y de KS. Entonces tenemos los beneficios de Detective precisamente para soportar investigaciones de la información que nos está llegando de GuardDuty ICS y EKS Runtime Monitoring. Y aquí, bueno, terminamos con
la parte de contenedores y ya seguimos con la parte de protección de datos.